aquí, Señor. Oh, como nosotros podemos seguir adelante. Tenemos que alimentarnos de su palabra. ¿Usted sabe que su palabra es espíritu? Su palabra es espiritual. Dios es espíritu. Entonces, si usted no siente el deseo de venir a adorar al Señor o no siente el deseo de escuchar y aprender de Él, usted no es espiritual, usted viene siendo carnal, porque el espíritu del hombre viene de Dios. Él nos dio el soplo de vida con su espíritu. Viene de Él y se relaciona directamente con nosotros, su espíritu. Así que si yo quiero declarar como declaraba el rey David, ¿se acuerda? ¿Qué declaraba el rey David? Mi copa está rebosando, pero no era porque estaba echando trago, no. Su copa rebosaba, él hablaba se llenaba del Espíritu Santo y su copa rebosaba de la unción, de la gracia de Dios. Por eso Dios se relaciona directamente con el hombre, pero a través de su Espíritu. Y si usted estudia, lee, investiga la palabra, la Biblia, Él le va a estar llenando de su Espíritu. Ese es el propósito original por el que Dios nos creó, que existiera una relación, una comunión con su Creador. Ese era el propósito. En el principio Dios movía el espíritu del hombre, su espíritu se movía, su alma. El espíritu se movía, su alma, y su alma dirigía al cuerpo, le daba órdenes al cuerpo. El espíritu del hombre se mueve y mueve al alma, y el alma dirige al cuerpo. El alma es el que le manda al cuerpo. El alma, ya lo hemos dicho muchas veces, el alma es donde están asentadas nuestras emociones. Ahí tenemos nuestras emociones, tenemos muchas cosas en el alma que hace que nos volvamos carnal. Pero el Espíritu de Dios se movía en el hombre al principio. Sin embargo, por causa de la rebelión del hombre, el Espíritu se fue. ¿Se acuerda que siempre hemos dicho que el Espíritu Santo puede ser contrictado? Pues me imagino que en ese momento, al rebelarse el hombre, se contrictó el Espíritu y se fue. Por eso es importante, si usted siente que tiene al Espíritu Santo y se rebela, el Espíritu Santo se contricta y se va. Entonces, por causa de esa rebelión del hombre, se fue el Espíritu, fue destituido, y el alma tomó el control. Por eso hoy decimos que hay un mundo carnal que se mueve por la carne, no quiere conocer a Dios, no quieren conocer a Jesucristo. Entonces se mueven en su manera de ser y de pensar, porque el alma tiene el control de ellos. En cambio, es muy diferente cuando nosotros venimos a Cristo. En ese momento recibimos el Espíritu Santo y nacemos de nuevo.
¿en qué nacemos de nuevo? Y eso era lo que no entendía aquel sacerdote, sumo sacerdote del que nos habla la Biblia en un pasaje de nuestro Señor Jesucristo, cuando de noche fue este sacerdote, sumo sacerdote, era una eminencia, me imagino, en el área, en los niveles de los sacerdotes de esa época, llamémosles hoy cardenales o no sé qué. Entonces él llega de noche a hablar con Jesús, y fíjense, bien mañoso, fue de noche para que nadie lo viera, los de su misma religión. Llega de noche, la Biblia lo dice, no estoy haciendo conjeturas. Lo llega a buscar porque él había oído hablar de esa doctrina falsa que andaba pronunciando por ahí un nazareno, que ese nazareno decía que nacíamos de nuevo. Y él decía, bueno, ¿y qué es eso? Yo le voy a ir a preguntar a este hombre qué es eso. Y va, dice la Biblia, narra la historia. Llega Nicodemo, así se llamaba el sacerdote este. Llega Nicodemo y le pregunta a Jesús. Le dice, oye, bueno, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Y Jesucristo, me imagino que hasta se ha de haber sonreído. Le dice, bueno, ¿cómo es posible que tú, siendo un gran sacerdote, pues no sepas de estas cosas? ¿No? Y así nos pasa hoy en día. Habiendo grandes hombres, grandes sacerdotes, no conocen, no saben lo que es el Espíritu. No saben lo que es nacer de nuevo en el Espíritu. Entonces Jesucristo le dice, cuando él le pregunta qué es eso de nacer de nuevo, le dice, esto es como el aire, es como el viento. Lo oyes, lo sientes, pero no lo puedes ver. Entonces el bautismo del Espíritu Santo viene de esa manera. Desde el primer momento en que tú declaras a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, naces en automático de nuevo y no lo sientes. Quizás a lo mejor lo podrías oír, pero no lo oyes y no lo ves. Digo, perdón, no lo oyes, no lo ves, pero sí lo sientes. Sientes algo raro, nuevo en ti. Algo que nunca habías sentido en tu vientre, de repente lo empiezas a sentir. Me acuerdo que cuando yo fui bautizado por el Espíritu Santo, balbuceé algo cuando vinieron y me impusieron manos, el pastor, sentí un impulso en mi vientre y pronuncié todavía unas palabritas ahí. Digo, ¿sí? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y así me quedé toda la noche. Bueno, ¿y qué me pasó? ¿Qué es eso? ¿Lo sientes? Por eso entonces, como resultado, el hombre que no ha recibido el Espíritu Santo, que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, no ha sido regenerado, no ha sido transformado, no ha sido renovado. Sigue siendo hombre carnal, cree en todo lo que aprendió desde chamaco, todo lo que le enseñaron, todas las doctrinas, todas las tradiciones. Y entonces, al tú no ser transformado ni regenerado, estás viviendo bajo el control de las tres funciones de su alma. Tres funciones del alma, que son la voluntad, el intelecto y las emociones. Sentimientos, emociones, el alma, voluntad. Aquí está la voluntad. Ahí está, ahí te domina. Hacemos la voluntad del hombre carnal. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que entrar y vivir bajo la voluntad ¿de quién? Del pastor. ¿Ah, no? Ah, estoy equivocado. Debemos vivir bajo la voluntad ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que ya el alma no nos controle.
Nos controla la voluntad, nos controla el intelecto. El intelecto, nos creemos muy estudiosos, muy intelectuales, muy sabelotodo. Cuando vienen y te hablan de Jesucristo, no, pero es que a mí, esa es la religión, todas son iguales. O sea, no saben, porque confían en su intelecto, son carnales. Confían en su voluntad, en sus emociones. Entonces, cuando Dios nos reconcilia con Él, porque ese es el propósito de Dios, no nos ha traído nada más que porque sí. El propósito de Dios es restaurarnos, es restaurar ese orden original que Él nos dio: espíritu, alma y cuerpo, o espíritu, cuerpo y alma. Él quiere que restaurar ese orden original del cual fuimos hechos, para que Dios pueda volver a relacionarse con nosotros. ¿Cómo se relaciona Dios con nosotros? ¿Cómo Él va a relacionarse Dios con nosotros? Pues Dios se relaciona directamente con el Espíritu. Con el Espíritu. Siempre les he dado un ejemplo burdo. ¿Se acuerdan? Siempre les he dicho, bueno, yo tengo mi televisión y allá tengo mi antenita parabólica, y esa parabólica la dirigen a un satélite. Y ese satélite envía una imagen, y la imagen aparece en mi cuarto, ahí en la intimidad de mi cuarto, ahí aparece. Ahí puedo ver lo que yo quiero. Pues es lo mismo. La comunión que tenemos nosotros con el Señor es directamente con su espíritu, con el mío. Entonces yo me relaciono íntimamente con Él y mi espíritu se va como una parabólica. ¡Ay, a mamá, pero yo! Y viene su espíritu y se revela a mí, se revela a mi espíritu. Y ahí es donde puedo entender, ¿verdad? Ahí es donde viene la revelación de la palabra. Ahí es donde yo puedo sentir su presencia. Ahí es donde yo siento al Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu mío, a través del Espíritu de Dios, mueve al alma. Y el alma mueve al cuerpo. ¿Cómo es esto? El Espíritu Santo le tiene que ordenar al alma, y el alma le va a ordenar al cuerpo. Cálmate, espérame, estás mal. Le ordena, es un orden divino. El Espíritu viene, le ordena al alma: estás mal. Deja de sentir esas emociones, deja de sentir ese arrebato, deja de andar tranquilo. Y el alma entonces empieza a sentir que el Espíritu Santo le está ordenando, y el alma le ordena al cuerpo, y el cuerpo se calma. Ya no va a pecar, o ya no va a hacer algo que estaba haciendo mal, porque ya lo está controlando el Espíritu en el orden divino. Fíjense que David, el rey David, lo explica mucho mejor en el Salmo 103, de los muchos que escribió. El rey David lo explica con las siguientes palabras: alaba, alma mía, al Señor. Por medio de la fe, el espíritu de David se había unido de nuevo con Dios. Por medio de la fe. Alaba, alma mía, al Señor. ¿Quién le ordenaba a el alma? No era David, era el Espíritu de Dios en el Espíritu de David, que le decía: alaba, alma mía, al Señor. Deja de estar pensando en Jezabel y todas las demás. No, alaba, alma mía, al Señor, porque tenía esa fe.
Entonces el espíritu de David se había unido de nuevo con Dios y él lo que anhelaba era adorarle. Él lo que deseaba era adorarle. Se sentía tan mal que no sabía qué hacer, pero el espíritu vino y le ordenó a su alma. Fue cuando su alma se movió. El espíritu movió al alma para que su voz activara sus órganos vocales. Ahorita que empezó el servicio, ¿qué hicimos? Leímos la Biblia y decía entrar por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias. ¿Qué nos motivó a darle gracias a Dios en ese momento? Cuando empezamos el servicio, el Espíritu. Y el Espíritu movió al alma y le ordenó que le diéramos acción de gracias. Porque así dice la Biblia, que entremos por sus puertas con acción de gracias y en sus atrios con alabanza. Entonces, ¿qué nos motivó? El Espíritu. Porque sin el Espíritu no le hubiéramos dicho nada. Nada más nos hubiéramos quedado oyendo. Pero si tú estás en el Espíritu, le ordena al alma y te motiva a alabar a Dios. Ese es el plan, que estemos en sumisión a Dios a través del Espíritu. Que el alma se someta al Espíritu, a nuestro Espíritu, para que yo pueda vivir en armonía con Dios y consigo mismo. No, es que ese cuate es un arrebatado, tiene un alma arrebatada. ¿No? Así decimos en el mundo, es que ese arrebato, o sea, es corajudo, es enojón, se arrebata. O sea, no controla su alma, no controla sus emociones. No tiene al Espíritu. El alma tiene que someterse al Espíritu. Tu alma, mi alma se tiene que someter al Espíritu. El Espíritu le ordena para que yo pueda vivir en armonía con Dios. Pero si en cualquier momento alguno de nosotros se rebela, nos rebelamos en contra de Dios, no, hoy no voy al servicio, está lo mismo el pastor dirá, no, hoy no voy. Inconscientemente, sutilmente el diablo te ha puesto un espíritu de rebelión, pero te lo está mandando al alma. Y te lo manda a la mente, porque ahí la voluntad, la mente controla la voluntad. Y entonces controla en automático el alma, la mente controla tu voluntad. Sí, no voy quiero ver el partido, va a estar buenísimo. Además el cierre de las Olimpiadas. Ahí ni cuenta te das, te estás rebelando al Señor. En cualquier situación que el diablo te ponga en tu mente, está controlando tu mente y tu voluntad, tus emociones. En ese momento entras en rebelión en contra de Dios, porque ya el alma no se está sometiendo al Espíritu. Porque lo primero que yo debo hacer desde que me levanto, desde que pongo el pie en el suelo, es alabar y adorar a Dios y decir: Señor, hoy es domingo, gloria a Dios, aleluya, yo voy a alabar y adorarte este día, esta mañana. ¿Quién está hablando ahí? ¿O el alma? El Espíritu. Y al hablar el Espíritu, inmediatamente lo oye el alma. Hijo, ni modo, le tengo que hacer caso al Espíritu, no me queda otra. No, voy a tener que ir al templo. Te levantas, te bañas, así como no, y a las 9 de la mañana ya estás aquí. Sí, hoy me encontré unos hermanitos a las 9. ¿Por qué no? Si se puede. Tiene que haber una armonía interior. Si quieres tener el Espíritu Santo, tiene que haber una armonía.
Si te rebelas, se rompe, ya dijimos, se contricta. Se contricta. Y esto acarrea una tensión en tu vida, tensión en tu vida. Hay una tensión ahí que vas a vivir en una tensión entre el espíritu y el alma. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Confundirnos. Hay una tensión entre el espíritu y el alma. Fíjense que el Nuevo Testamento que está escrito en el griego, está escrito en el griego del idioma griego, el idioma griego del Nuevo Testamento posee una cualidad de ese idioma especial para describir lo que es una acción que proviene del alma. Ahí describe de una manera en griego, el cual se deriva de la palabra sus. El adjetivo es sushikos. Sushikos, en griego, la palabra más cercana para traducirla al español en un término original podría ser el sushiko carnal. Y está escrito en griego. El alma es un hombre carnal. No quiere nada con el espíritu, no le obedece al espíritu. Y hay otras traducciones del Nuevo Testamento, y es una variedad de expresiones: animal, sensual, sushiko. Animal, él es un chico, es un sushiko, vive en el alma. Es animal, natural, es un hombre natural, un hombre animal, sensual, terrenal, humano, sin el espíritu. Toda esa traducción en el Nuevo Testamento en griego. Y el último dice: los que se dejan llevar por sus propios instintos. Ese hombre es un sushiko, es un carnal, se deja llevar por sus instintos. ¿Y quién domina y controla nuestros instintos? El alma. ¿Y quién controla nuestra alma? El enemigo. El enemigo. El que controla Dios es nuestro espíritu. Cuidado, es el espíritu. Así que nosotros que no hablamos griego y que nunca nos enseñaron griego, no conocemos todas esas expresiones, todas esas traducciones del alma de una misma palabra. Imagínense todo lo que significa el alma de una misma palabra. Nosotros normalmente siempre usamos la palabra carnal, ¿no? Es que el hermanito es carnal, pero es carnal y léele todo lo que implica la palabra carnal, todo lo que significa la palabra en lo original carnal. No, hermano, creo que es peor que un demonio. Así que hay un conflicto entre lo espiritual y lo carnal. Hay un conflicto entre tu espíritu y la carne, hay un conflicto. Eso es lo que tienen que entender. Desde que el hombre se rebeló al Señor, entramos en un conflicto. Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios 15:44. En 1 Corintios 15:44 al 46, Pablo, mire cómo lo descifra, lo declara. En esta carta a los Corintios les dice: se siembra cuerpo animal. ¿Qué dijimos que era animal? Carnal, el alma. Se siembra cuerpo animal, carnal. Resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. O sea que hay cuerpo carnal y hay cuerpo espiritual, lo que estamos hablando. Así también está escrito, ya ahí se dirige al Antiguo Testamento, porque ellos ya conocían el Antiguo Testamento.
De hecho, al conocer el Antiguo Testamento, de ahí se fue formando el Nuevo. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Fue hecho un alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién será ese postrer Adán? ¿Ah? Es Jesucristo, el postrer Adán, el que venía. El primero ya había había caído, pero venía el Adán viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir vivificante? Que nos vivifica, nos regenera, nos llena, nos vivifica, nos levanta, nos transforma. Dejamos de ser animal, carnal, sushico, y nos volvemos espirituales. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Nosotros fuimos animales, así nacimos, pero luego lo espiritual. Pablo usa estas palabras para señalar la diferencia entre el cuerpo, o sea, la diferencia que hay entre nuestro cuerpo presente, el que tenemos hoy, que es natural, o sea, carnal, y nuestro cuerpo de resurrección. ¿Cuál será? ¿Cuál será nuestro cuerpo de resurrección? Espiritual. Espiritual, porque cuando venimos a Cristo nacemos en el Espíritu. Por eso Pablo se atrevió a decir que los que resucitarán primero son los que mueran en Cristo, porque él ya sabía que si tenemos a Cristo hemos nacido en el Espíritu. Entonces Pablo declaró, y todos los que mueran en Cristo resucitarán primero. Seremos los primogénitos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo sabía todo eso. Y Él al resucitar, las resucitó en el Espíritu. Por eso Él, es el primogénito de los resucitados. En el Espíritu. Un cuerpo carnal, un cuerpo animal, es aquel que requiere la operación o la obra del Espíritu Santo por intermedio del alma. Si tú no le entregas tu voluntad y tu alma al Señor, no vas a entrar al mundo espiritual. El cuerpo carnal es aquel que requiere, necesita la operación, el cambio de su espíritu. Y el alma tiene que cambiar. Porque qué bueno, qué buena onda, ¿no? Sí, Espíritu Santo, ven, lléname, y empiezo a hablar lenguas y ya tengo el bautismo del Espíritu Santo. Conozco a muchos de esos, pero siguen siendo carnales. Siguen siendo carnales. Aquí no hay, pues yo conozco a algunos. Porque un cuerpo espiritual, cuando tú naces en el Espíritu, siempre vas a ser movido directamente por el Espíritu. Te va a mover el Espíritu Santo, te va a mover siempre. Ya no podrás cambiar. Ya no es que, no más que vas a vivir un mes o un año, no. Desde que naces en el Espíritu es para la eternidad, porque es como nos vamos a ir en Espíritu. Directamente del Espíritu.
No vas a hacer nada sin necesidad de que hagas obras, empieces a hacer esto, el otro. Nada. Ya no vamos a operar ni a trabajar en el alma. El Espíritu Santo nos va a mover, el alma se desecha. Ya no la necesitamos. Porque vamos a ser movidos directamente por el Espíritu Santo. ¿Han leído el pasaje del profeta Ezequiel cuando él describe a unos querubines que tienen cuerpo espiritual? En Ezequiel 1 dice, se lo leo, los 4 seres avanzaban diferente, eran 4 seres, a donde el Espíritu los impulsaba. Oiga eso, eran 4 seres y se movían o avanzaban diferentes. O sea, no iban los 4 juntos, no, cada uno por su lado. Iban a donde el Espíritu los impulsaba y no se volvían al andar. En automático. El Espíritu, y allá iban. Era en automático. Lo que el Espíritu les decía, eso hacían. Los seres iban a donde el Espíritu los impulsaba, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Eso está en el libro de Ezequiel del 1 al 20. Ahí se describe esa visión de Ezequiel. Veía como una rueda y eran 4 seres vivientes. Por lo visto, yo creo que ese es el tipo de cuerpo que los cristianos o los que estemos en Cristo vamos a tener después de la resurrección. Ahí lo va a ver en Ezequiel, ahí lo lee con calma. Nuestro espíritu ya no tendrá que pedir a nuestra alma que dirija nuestro cuerpo. Llévame para abajo, súbeme para arriba, llévame para allá. No, ya no. El alma ya no va a hacer nada, ya no tendrá, el alma ya no va a dirigir nuestro cuerpo. Ya no le va a tener que pedir al alma que lo dirija. Ya no hay respuesta del alma. Nuestro cuerpo va a responder directamente a las decisiones de nuestro espíritu. Ese es el cuerpo que vamos a tener y que ya lo deberíamos de tener de ahora. Yo no voy a esperar hasta que resucite. Yo tengo que desde ahora dejar que sea el Espíritu que me mueva, que Él dirija mi vida, mis acciones, lo que tengo que hacer, qué decisión voy a tomar, a dónde voy a ir, qué voy a hacer. Voy a hacer esto, voy a trabajar para el ministerio, voy a predicar, qué voy a hacer, voy a orar. El Espíritu Santo es el que nos va a dirigir, ya no el alma, porque si sigues dejando que el alma te dirija, no vamos a hacer nada. Por eso no crecemos espiritualmente. El Espíritu tiene que responder directamente a las decisiones de nuestro espíritu. ¿Qué está haciendo aquí, hermanita? Pastor, estoy orando. ¿Y quién le dijo? Pues a mí me movió el Espíritu Santo. No fue el pastor. No fue la casa de oración. El Espíritu Santo me movió a orar. ¿Te imaginas? ¿Y qué está haciendo? Veo que tiene 3 días que no come. Que el Espíritu Santo me movió a ayunar. Oiga, ya la veo más seguido los domingos en el templo. Pues es que el Espíritu Santo me mueve. No me deja aquí en la casa, me mueve. Vamos a responder directamente a las decisiones del Espíritu en nosotros, porque Él va a dirigir nuestro espíritu. ¿Están entendiendo esto?
El alma no nos va a llevar a eso. El alma no nos va a llevar a nada bueno, nos va a llevar a la perdición, que es lo que quiere Satanás, porque él vino a destruirnos. Él sabe perfectamente. Seremos como los querubines de Ezequiel. Avanzaremos de frente sin volvernos, dice el libro de Ezequiel. Avanzaremos sin movernos. Avanzaremos sin movernos para ningún lado. ¿Qué hace el alma aquí? El alma aquí te va a decir, agua, cuidado, una pared, te vas a golpear. No, ya no. El alma ya no te va a mandar, te va a mandar el Espíritu. Y en la Biblia dice que el Espíritu Santo nunca va a permitir que nos pase nada. Hay iglesias. Es más, yo estuve en una iglesia pentecostal. Me congregué algún tiempo ahí. Por un hermanito que ya no lo aguantaba yo. Yo era presbiteriano y él era pentecostal. Pero ahí estaba, dale, hermanito, es que yo quiero que usted vaya de guerrero de oración a mi iglesia. Yo quiero que usted vaya, y de ahí me traía. Y él estaba en una y yo en la presbiteriana y en la pentecostal. Bueno, vamos pues. Y ahí voy. Y aprendí muchas cosas. Yo veía que cuando el pastor tocaba a una hermanita, un hermanito, no había nadie en atrás, como hacemos nosotros. Se va a malmatar. No, chuculum, se caían y no se lastimaban. El Espíritu Santo no nos va a dejar que nos lastimemos. Seremos como los querubines. Vamos a avanzar de frente donde nuestro espíritu quiera ir. Y desde ahora vamos a avanzar a donde el Espíritu Santo nos indique que tengamos que ir. No lo que diga mi carne, no lo que diga mi intelecto, no lo que diga mi voluntad, lo que el Espíritu Santo me diga. Y Él se lo va a comunicar a tu espíritu, no a tu alma. En Primera de Corintios, la carta a los Corintios por el apóstol Pablo, en el capítulo 2, 14 y 15, verso 14 y 15, Pablo dice esto. Pablo conocía todo esto del Espíritu. Pablo conocía todo, no sé si te has dado cuenta. Los otros apóstoles hablaban muy poco o hablaron muy poco del Espíritu, pero Pablo sabía muchas cosas del Espíritu Santo, porque él dice en una de sus cartas, aunque no anduve con ellos, él no era apóstol porque no anduvo con Jesucristo, él fue apóstol por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pablo no anduvo con los apóstoles ahí siguiendo al Señor, no. Él se convirtió en apóstol por medio del Espíritu Santo porque el Señor ya se lo tenía guardadito. Y ya conocen la historia cómo se convirtió el apóstol Pablo, ¿no? Chuculum cayó y se quedó ciego y etcétera, etcétera. Si no la conocen, lean el libro de Hechos. Dice Primera de Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ya ven? Si quieres seguir siendo natural, no vas a percibir las cosas de Dios, no las vas a entender, no las vas a poder comprender. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Me pasó a mí con el hermanito que les comento. Estás loco. No, hermano, es que anoche el Señor me habló y tuve una revelación, hermano. Está loco este cuate, ¿cómo le va a hablar el Señor? No, hermanito, es que mira, yo sentí que para mí era locura todo lo que me decía. Por eso es que me atreví a ir a su iglesia. Vamos pues a ver, vamos a ver. Y ahí voy. Y cuando entré me quedé así de a 6. Era totalmente todo lo contrario que yo hacía en la otra iglesia.
Una hermanita por allá doblaba en el altar llorando con gemidos y lamentos, otro por allá adorando al Señor, otro por allá. Un grupito ahí que eran los guerreros de oración ahí. Oye, esto nunca lo había yo visto. Y para mí era locura. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y ya me tenía preparado el Señor. Yo creo que por eso me hizo ir esa vez. Bueno, fui 2 o 3 veces, lo acompañé a los guerreros de oración. Y quizás por eso primero me mostró lo que era el ámbito pentecostal. Porque cuando ya después, años atrás, o años más adelante, perdón, fui bautizado del Espíritu Santo, ya no me impactó ni me impresionó, porque yo ya había visto esas cosas. ¿Sí me estoy explicando? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Nosotros podemos discernir y juzgar cosas que veamos, pero lo hacemos en el espíritu. No vamos a ir, ay, es que hermano, usted está mal, yo vengo y le digo que... No, lo vamos a juzgar. Y lo único que tengo que hacer es lo que el Espíritu Santo me ponga. Ora por él, bendícelo, declárale una palabra. Pero nosotros no somos nadie para juzgarlo. Pero dice que el hombre espiritual juzga las cosas, pero nadie nos juzga a nosotros. El único que nos va a juzgar es el Señor. Así que el que no es espiritual, el que no tiene el Espíritu Santo, no va a aceptar las cosas, no las va a aceptar las cosas que son de Dios. No, es muy difícil para él. Las cosas que son del Espíritu Santo es muy difícil aceptarlas. Es que esa es pura tontería, no, es que están locos, ¿cómo es posible? Así, no lo aceptan. Y tampoco las puede entender, dice. No las puede entender. Porque son cosas que se juzgan espiritualmente, no carnalmente. No lo va a poder entender. En cambio tú lo ves y dices, pues les digo que yo creo que por eso me enseñó primero el ámbito, el Señor, de lo espiritual, para que cuando yo lo recibiera no me impactara y no dijera yo que era tontería, sino que yo ya lo había vivido, lo había visto. Amén. Así que dejemos el alma en la casa. No, en la casa no, porque puede agarrar otro. Tirémoslos al abismo. Empecemos a ser espirituales. Seamos como los querubines de Ezequiel. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que venga a nuestro espíritu. ¿Cuántos quieren vivir así? Guiados por el Espíritu de Dios, no por el alma. Así que vamos a orar. Yo les invito a que se pongan de pie. Declare la palabra. La palabra es para declararla y con voz fuerte, firme, creyéndola. Hay barreras invisibles que nos impiden creer la palabra. Una de ellas es la incredulidad. Le venía yo comentando a nuestro hermano Saciel hoy en la mañana. Una revelación que me dio el Señor a través de su palabra. Esa barrera invisible, una de ellas es la incredulidad. Rómpala. Lo que ha escuchado lo ha recibido en el Espíritu. En el Espíritu. Y la otra es la fe. Usted tiene que tener una fe enorme, enorme en todo lo que yo he escuchado esta mañana. Yo lo creo. Voy a vivir en el Espíritu. Puedo hacerlo.
Yo quiero vivir en el Espíritu. Quiero que mi copa rebose como a David. Quiero la unción como Pablo. Quiero el poder, la unción, la gracia. Pero todo eso lo voy a hacer a través de mi Espíritu y el Espíritu Santo. Así que oremos. Espíritu Santo, creemos que tú nos consuelas y nos enseñas. Son muchos los problemas y dificultades que enfrentamos en la vida, pero el Espíritu Santo es el que nos fortalece, es el que nos orienta para que logremos perseverar y actuar conforme a la voluntad de Dios. Espíritu Santo, también tú nos confirmas que somos hijos de Dios, dándonos una nueva identidad firme y eterna. Gracias, Espíritu Santo, por mostrarme cómo es el verdadero amor. Por favor, perfeccióname en tu amor, mostrándome las partes de mi vida que no están en línea con tu Espíritu Santo. Muéstrame donde soy egoísta, donde me enojo fácilmente, para que pueda entregarte estas cosas y permitirte que tú las reemplaces. Esos rasgos que tengo, esos caracteres que tengo, permíteme reemplazarlos, Señor, con tu amor. Transfórmame en alguien que ame a los demás como tú me amas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.